Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo del lugar donde te encuentres conectado en este momento. Vamos a tener en breve la presencia de el doctor Jesús Roja, quien nos va a hablar de un tema muy importante para nuestra comunidad y lo cual los invito a que se queden. Ya vemos aquí gente. Empecemos a ver si escucha el sonido por acá. Aquí estamos presentes, ok. Si escuchan, vamos a ver. Perfecto. En breve vamos a tener al doctor Jesús Rojas, quien nos va a hablar sobre un tema que es la importancia de la consulta pediátrica en el autismo. Entonces, vamos a charlar, vamos a ver, leer sus preguntas, van a contestarlo. Y bueno, aquí en un nuevo episodio de Sintonizando con el Autismo. Bueno, unos anuncios de la comunidad mientras llega el doctor. Los anuncios primero, acuérdense, tienen la bolsa de empleo auténticamente capaces, está disponible. Esa bolsa promueve el empleo de la población Asperger y del espectro autista, ¿vale? La tienen ahí. Segundo, tenemos a la tienda de emprendedores. Esa tienda de emprendedores es donde puede publicar emprendimientos, productos, servicios, las personas dentro del espectro autista. Y también tienen la revista, una revista que con mucho cariño le estamos siempre aquí. Ya vemos al doctor entrar. Vamos a darle sin más para presentárselo, para conocerlo. Yo no lo conozco personalmente o sea, voy a conocerlo al igual que ustedes. Eh, y bueno, ya le di entrada al doctor. Vamos a esperar que acepte y vamos a esperar un momento. Vamos a esperar por Jesús Roja acepte. Ya veo que hay un cambio en la transmisión. Hay que voltear la cámara porque ok, doctor. Buenas Buenas, tardes por allá, doctor. buenas tardes, Orlando. ¿Cómo estás? Un placer. Un placer para mí también, doctor. Si quiere, voy entrando de una vez con la semblanza, la leo y luego empezamos, ¿le parece? Como tú quieras. Por aquí Bueno, estoy. listo. Listo, entonces vamos a introducir a nuestro invitado especial de hoy. Hoy tenemos el gusto de conocer, de conversar al médico venezolano con trayectoria destacada en pediatría, nutrición infantil, especialmente en el campo de trastorno del espectro autista. Es un honor contar con la presencia del doctor Jesús Rojas, egresado de la prestigiosa Escuela de Medicina Doctor Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela. Con una sólida formación académica y una pasión profunda por la salud del niño, el doctor Rojas se ha consolidado como un referente en su especialidad. Como pediatra, puericultor y especialista en nutrición infantil, ha dedicado más de una década a estudiar y promover el bienestar integral de los niños con un enfoque particular en el desarrollo temprano. Su trabajo no solo se limita al consultorio, ha sido profesor universitario de pregrado y posgrado, formando futuros médicos con una visión humanista y científica. Su compromiso con la comunidad médica lo llevó a ser presidente fundador de la Sociedad Venezolana de Pediatría Filial Vargas y también expresidente de la Asociación Médica Venezolana de Nutrición, demostrando así su liderazgo y vocación de servicio. Pero lo que nos acerca hoy a él es su profundo interés y dedicación al autismo. Durante más de 10 años, el doctor Rojas ha estado profundamente involucrado en temas de trastorno del espectro autista, convirtiéndose en un aliado fundamental para familias y profesionales. Además, forma parte activa de la Fundación Asperger de Venezuela, donde colabora con entusiasmo para mejorar las vidas de las personas con TEA. Y si eso no fuera suficiente, también es miembro adherente de la Organización Internacional de Telemedicina
y telesalud, lo que le permite llevar su conocimiento y atención médica a más personas sin importar las distancias. Hoy en este nuevo episodio de Sintonizando con el Autismo, el doctor Rojas nos hablará sobre un tema clave, la importancia de la consulta pediátrica en el autismo, una mirada desde la medicina, pero siempre con el corazón puesto en el niño, en la familia y en la esperanza de mejorar la comprensión y acompañamiento. Bienvenido, doctor, a este espacio donde sintonizamos con el autismo con empatía, ciencia y esperanza. Entonces, sí, bueno, muchas gracias Orlando por tu presentación y por darme la oportunidad de poder compartir lo que pudiese ser importante tanto para la comunidad autista que te sigue y la que me sigue a mí también, y a todos los profesionales de la salud, no solamente pediatras, sino aquellos que en un momento determinado pueden tener la oportunidad de poder evaluar o estar con un niño dentro de la condición. Entonces, bueno, por acá ha sido un placer realmente. Una pregunta, doctor. Usted está en el estado de Calgary. Es la ciudad de Calgary, Calgary. la provincia de Alberta, en Canadá. Listo, perfecto. Doctor, muchas familias piensan que una vez que un niño recibe el diagnóstico de autismo, las consultas importantes solo son especialistas como el neurólogo o los psicólogos. ¿Por qué es un error dejar de lado la consulta pediátrica en esta etapa? Fíjate, eso es algo que se ve muy frecuente y no es que no sean importantes las consultas del neurólogo, del psicólogo o de quien lleva, vamos a decir, la intervención del niño, sino que es la consulta pediátrica la que se encarga de hacer ese seguimiento que todo niño, independientemente sea neurotípico o neurodivergente, ha de tener. Un niño tenemos que supervisar cómo es su evolución, su crecimiento, su desarrollo, la prevención de enfermedades, garantizar que el niño cumpla con el esquema de vacunación que lo van a proteger con enfermedades transmisibles y que muchas veces pueden tener desenlaces fatales. Estar en contacto con la familia y orientar de una manera adecuada a las múltiples intervenciones que han de tener el niño con autismo. Además, muchas veces podemos ver dos cosas. Uno, que seamos nosotros el pediatra que en un comienzo, y quizá lo podemos hablar más adelante, seamos los que comenzamos a sospechar que algo está pasando, tanto por lo que nos dicen los padres o porque nos dicen algún tipo de familiar cercano al niño o porque viene referido de la escuela, por ejemplo. Pero también hay pediatras que en un momento determinado nos llega por primera vez un niño con autismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a enfocarnos en la consulta con este niño? Porque no lo conocemos, es la primera vez que nos viene. Entonces, aquí es donde surge algo que es bien importante, que la historia clínica pediátrica, que es la principal herramienta, no solamente de pediatras, sino de cualquier médico, donde nosotros, a través de una primera fase, que es el interrogatorio, podemos nosotros recabar la información que más nos interesa. ¿Qué nos interesa dentro de una historia pediátrica y con qué énfasis vamos a hacer en un niño que viene con autismo o que tiene ya el diagnóstico de autismo? Esto es bien importante. Lo de hoy vamos a hacer referencia es a la consulta pediátrica del niño que ya tiene el diagnóstico de autismo. Okay. Eso es bien importante. Entonces, como todo, bueno, aparte es importante conocer los antecedentes familiares. Vamos a empezar por allí. Si hay antecedentes de trastorno de neurodesarrollo, bien sea autismo o otro tipo de trastorno por parte de los familiares, presencia de psicosis, de depresión. Y recordemos que la ciencia ya nos reporta que hay como un componente genético en algunos pacientes con autismo, que inclusive lo vemos cuando hay dos hermanitos que tienen autismo o que mamá o papá son autistas. Importante, por supuesto, todos los antecedentes en cuanto a lo que fue, cómo fue el embarazo, si hubo un tipo de complicaciones en embarazo, si hubo infecciones, si estuvo la madre expuesta a algún tipo de tóxico, qué pasó, si tuvo diabetes gestacional, qué pasó en el momento del nacer, lloró, respiró al nacer, hubo algún tipo de complicación perinatal que lo
llevó a estar en una terapia neonatal, que estuvo intubado, que tuvo una infección. De hecho, también hay descrito que hay cierto riesgo de presentarse más el autismo en aquellos niños que han tenido complicaciones en estas primeras días de vida. Entonces, por eso es bien importante nosotros conocer estos antecedentes. Una cosa que hacemos es ver si están vacunados, si no están vacunados, ver su tarjeta de vacunación. Y estando allí, nosotros también podemos determinar a qué van a estar expuestos. Importante si traen informes de todas las evaluaciones que tiene el niño en este momento, llámese del neuropediatra, llámese del psicopedagogo, del psicólogo, leerla con detenimiento para ver qué está pasando con este niño, qué tipo de terapia está recibiendo, cuáles han sido los avances y poderlos nosotros constatar en la consulta, porque muchas veces aquí lo importante del seguimiento del niño, porque vemos realmente, si es por primera vez y vemos los informes, cómo está ese niño para este momento de acuerdo al informe, y si lo hemos visto varias veces y conocemos la terapia a los cuales está el niño ya incluido, si hay o no hay un avance. Eso es bien importante. Vemos a ver, por supuesto, cómo está su... Sí. Ustedes son como un director de orquesta, más o menos. Bueno, sí. Lo que pasa es que por lo general, lo que uno siempre, nosotros los pediatras hacemos y tratamos, como dice, vamos a llamarlo así, de vender, es que nosotros somos, como dice, el médico que sigue al niño desde el nacimiento y ahora ni siquiera desde el nacimiento, desde antes de nacer, porque de hecho tenemos la consulta pediátrica prenatal hasta la adolescencia. Entonces nosotros nos estamos, como dice, viendo a través de una evaluación integral y longitudinal todo lo que es el niño durante las diferentes etapas, en tanto su crecimiento, su desarrollo, en todas sus dimensiones. Estamos pendientes, por lo tanto, de ver qué es lo que está pasando. Si este niño, nosotros le hacemos el diagnóstico de autismo, no el diagnóstico, perdón, sospechamos, tenemos un diagnóstico presuntivo de autismo, entonces ahí es lo que primero vamos a empezar a trabajar, cómo vamos a hacer, a quién lo vamos a referir, darle prioridad, porque no podemos también, tenemos que tener un poquito, vamos a llamar, de empatía, ¿verdad?, con los padres del niño, porque yo no puedo mandar de una, mira, yo sospecho que el niño pudiese tener autismo, vamos a llevarlo al neurólogo, al psiquiatra, al psicólogo, al terapeuta ocupacional, o sea, es un impacto que y también no se va a poder cumplir. Tenemos que establecer cuáles son las prioridades en este momento. Entonces, una vez que nosotros tengamos eso, ya tenemos que estar interconectados con todo este equipo que está trabajando. De hecho, la función del pediatra es centralizar la información y armar ese equipo multidisciplinario. Lo ideal que siempre nosotros los pediatras estemos conectados o interrelacionados o tengamos nuestro equipo de trabajo, de tal manera que no sea una simple referencia, yo refiero al gastroenterólogo pediátrico y hasta ahí llegó. Tenemos que estar en conexión constante, qué pasó, cuál fue el resultado, qué crees tú, qué vamos a hacer, de tal manera nosotros, el pediatra, en las consultas que debe hacer el niño de manera rutinaria, podamos orientarlo e informar al paciente y a la vez informar al médico que le evaluó, al terapista que está con él, qué está pasando con ese niño. Entonces, por eso, de repente, que muchas veces se dice que es uno el director de orquesta, uno centraliza la información, distribuye, prioriza, contacta, garantiza, porque no todos los padres no tienen la oportunidad de pagar una consulta, por ejemplo. Tenemos que ver en qué ciudad está, qué ofrece, qué servicio de salud hay presente para garantizarle una atención o una intervención al niño, y en eso es función primordial del pediatra. Excelente, doctor. Ahora, ¿qué errores comunes cometen las familias después del diagnóstico de autismo en relación a la salud general del niño, doctor? Bueno, ahí como dice, vamos a ir como por parte, ¿no? Primero, si ya el padre viene, porque muchas veces pasa así que viene por primera vez a este pediatra, o bien, y ya con el diagnóstico, se pueden ver dos cosas.
una que ya ha aceptado, ya ha pasado ese momento, ese duelo, porque se comporta como un duelo cuando hace un diagnóstico de autismo, o simple y llanamente hay un rechazo. Entonces, uno de los primeros errores que se ve es precisamente no aceptar lo que está pasando. Entonces, cuando se hace la sugerencia, ¿ok?, de que posiblemente hay una condición especial que hay que ser evaluado, ya empieza, como dice, el rechazo. Si esa sugerencia para que vaya a ser evaluado por un psicólogo o por un psiquiatra especialista en autismo o un neuropediatra, y a través de múltiples observaciones y pruebas logran hacer un diagnóstico, ¿ok? Entonces ahí viene el primer error. Van y consulta con el especialista A, con el especialista B, con el especialista C, y pasa un largo periodo de tiempo, porque aún los padres no han aceptado la condición y qué es lo que está pasando, y un tiempo valioso para todos los que estamos implicados en lo que es la intervención del niño con autismo. Entonces ya cuando llega, el niño ha avanzado, ha pasado muchas cosas y hemos perdido un tiempo muy valioso. Lo otro, otro error que se ve es que, mira, no importa, ya tenemos el diagnóstico, tenemos que nos trate, y hay enfermedades, hay condiciones especiales que solamente nosotros los pediatras lo podemos hacer. Sea respetando a cada quien, por supuesto, la función de psicólogo, la función del psicopedagogo, por ejemplo, del terapeuta ocupacional, pero lo que son el control de esas enfermedades que son prevenibles, que son comunes, que están presentes durante toda la infancia, desde una simple gripe hasta una complicación importante con un cuadro diarreico presente, todo eso es manejo netamente del pediatra, que tenemos vamos a decir, los conocimientos y las maneras de cómo poder enfrentar esto. Entonces, eso es un error que se ve común. Otro es que se olvidan por completo de la consulta pediátrica, se olvidan de las vacunas, ¿ok? Y no hay forma ni manera que entonces acudan a buscar ayuda o orientación, y es cuando vienen los casos, como dice, que aparecen con enfermedades que realmente pudiesen haber sido prevenibles con vacunas. Y lo otro es la parte nutricional, que no, o sea, solamente se dedican a la terapia como tal, pero se olvidan de ese componente que en estos momentos, podemos hablar más adelante de la importancia que tiene la parte nutricional dentro del autismo. Entonces, esas son las cosas que más comúnmente, pero quizás lo que más nos preocupa es ese impacto, ese rechazo que pasa cuando se hace un diagnóstico de autismo y que nos hace perder un tiempo muy valioso en lo que es la intervención del niño con autismo. Y doctor, ¿qué comorbilidades o problemas de salud son más frecuentes en niños autistas? Que suelen pasar desapercibidos, que no hay seguimiento normalmente en pediatría, ¿no? Bueno, fíjate, a pesar de que ahorita hay mucha información en los medios, vamos a decir, de comunicación, en las redes sociales, y muchos padres ahora, quizás a diferencia de años anteriores, están un poco más informados. Pero sin embargo, una de las cosas que yo veo con mucha frecuencia en consulta es la parte nutricional. O sea, hay una cantidad de trastornos gastrointestinales que están presentes dentro del autismo, como el estreñimiento, como puede ser la diarrea, dolor abdominal, episodios de reflujo, y que muchas veces los padres no es que no presten importancia, sino que no se imaginan qué es lo que está pasando con este niño cuando presenta este tipo vamos a llamarlo, de síntomas. ¿Okay? Entonces, y obvio mucho, o sea, no se preocupan por establecer una nutrición adecuada y balanceada en el niño, porque ya sabemos que por su problema de selectividad, ¿verdad? Entonces puede haber cierta conducta rígida que no nos permite comer otra cosa y hasta ahí se queda. ¿Okay? Es una condición más que ellos creen que es de autismo y no pasa nada. Esto está muy ligado también al componente de esta sintomatología gastrointestinal, todo lo que son los déficits nutricionales. Entonces pasa por desapercibido, de repente el niño puede estar o delgado y está con déficit importante de algunos micronutrientes, o puede haber malnutrición en sus extremos, bien sea desnutrido como tal, o lo que poco piensan, puede haber obesidad. Entonces, pero también no prestan atención a que eso puede ser parte del autismo.
Otros elementos que muchas veces se ve y que no son tomados en cuenta son, por ejemplo, pacientes con alergias, pacientes con problemas respiratorios. Está descrito que inclusive en niños autistas se ve con mucha frecuencia reacciones como rinitis, asma. Entonces no se dan cuenta también que esto puede ser o una parte que el niño está como más predispuesto a padecer este tipo de patologías, pero también puede haber una intervención y pueden haber ciertos factores como ambientales que puedan estar provocando por lo menos reacciones alérgicas, reacciones de problemas respiratorios, el tipo de comida, el tipo de medicamentos. Y otro que también se pasa muy desapercibido, ciertas consecuencias o no consecuencias, ciertos efectos secundarios de algunos medicamentos que son prescritos y que muchas veces, por una manera involuntaria, son mal suministrados por los padres. Entonces viene problemas de toxicidad, problemas de intoxicación. Entonces las dosis, por lo menos de estos niños que son muy hiperreactivos, que necesitan, algunos colegas indican estos medicamentos, nosotros tenemos que saber las dosis tóxicas de esto e informarle a los padres para que estén atentos e inclusive de los efectos secundarios. Lo otro, lo que ya sabemos nosotros, problemas de depresión, problemas de ansiedad, que es muy frecuente, hay problemas del sueño en los niños, y ya sabemos cómo puede ser la importancia que nosotros garanticemos que el niño tenga un sueño reparador por todo lo que implica, pero muchas veces hay cambios que los padres no se dan cuenta, porque si de repente el niño viene durmiendo aceptablemente y que de un momento a otro deje de hacer esto, entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando. Es una manifestación que algo está pasando. Lo mismo cuando hay un cierto retroceso en lo que ya se ha avanzado, también tenemos que evaluar qué es lo que está pasando. Otras que pueden pasar desapercibidas, problemas auditivos, enfermedades que pueden ser, que están presentes en el autismo, como es el trastorno de atención, por ejemplo, problemas de el déficit de atención e hiperreactividad también, que puede estar presente y estoy cabalgando conjuntamente con el niño autista. Entonces, eso también tenemos que pasa muchas veces desapercibido. Gracias, doctor. En su experiencia, ¿qué tan común es encontrar esquemas de vacunación incompletos en niños con autismo y por qué cree que sucede? Mira, es mucho más frecuente de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Okay? Primero, hay una cantidad de mitos que gracias precisamente a esta presencia de tanta información de las redes sociales, que hay una relación importante entre el autismo y la vacuna. Y esto surge a raíz de un estudio que se hizo en 1998, ¿ok? Donde un estudio que no fue validado científicamente ni que tenía las características que debe tener un estudio que pueda arrojar conclusiones válidas, hizo una relación entre la vacuna y el autismo. ¿Okay? Y entonces a raíz de esto, a pesar que ese estudio fue descartado, incluso hubo ciertas, vamos a decir, medidas legales contra este estudio, eso ha continuado a raíz del tiempo con esa relación. Y mira, no hay evidencia científica hasta el momento, a pesar que hay otras personas que dicen que sí, que diga que hay una relación, que yo pueda decir, mira, un estudio serio, controlado, como debe ser todo estudio científico, estableció que hay una relación con el autismo y la vacuna. Hay un estudio en Dinamarca que son más de 600 algo de niños que fueron evaluados, ¿verdad? Y no hubo ningún tipo de relación con el autismo. Hay otro estudio que se ha hecho que son más o menos como 1.200 millones de niños, ¿ok? Y no se encontró en esta cohorte que se hizo ninguna relación con esto. O sea, eso avala que no debe haber este tipo de miedo en los padres. Sé también, y quizás muchos que nos acompañan hoy van a decir, no, es que casualmente mi hijo se le colocó una vacuna y al poco tiempo desarrolló el autismo. Pero no hay nada realmente que nosotros podamos decir, oh no, sí, es verdad, eso fue por las vacunas. Entonces, mira, esa es la principal razón. Lo otro,
dependiendo del país donde esté la posibilidad económica, hay países que garantizan todas las vacunas, el esquema de vacunación de los niños. Hay otros países en Latinoamérica en que las vacunas no están llegando por una o por otra razón. Hay un retardo importante que se motivó por el COVID, donde muchos niños, por razones que ya nosotros conocemos, no se les pudo aplicar la vacuna en su debido momento, y eso, bueno, ahí hay un retardo que también puede ser consecuencia. Lo otro es la facilidad de transporte, muchas veces, el miedo porque si hubo una primera vacuna y fue traumática para el niño porque no se crearon las condiciones, no se hicieron las condiciones entre la consulta para que fuera lo menos impactante en el niño, pues el padre se niega a ir a ello, ¿no? Y cuando son casos que son realmente con nivel 3, que es bien difícil el traslado, el transporte, o eso también es una causa que muchas veces los padres dicen que no son vacunados. Y sin embargo, uno como médico, como pediatra, pues busca las orientaciones para darles aquellas herramientas que hagan que más fácil el cumplimiento del esquema de vacunación de los niños. Pero eso en líneas generales es lo que nosotros vemos con la vacunación. Excelente. La alimentación selectiva y las rutinas estrictas pueden generar anemia, obesidad o desnutrición. ¿Cómo maneja el pediatra estos casos para mejorar el estado nutricional del niño? Bueno, ese sí que ahí empezamos con ese es el principal problema y con esa está la batalla de todo. ¿Qué pasa? Sabemos que es así. El problema de la hipersensibilidad, la selectividad alimentaria, la rigidez que ellos tienen en su alimentación, pues eso nos puede conducir, como dijimos anteriormente, a problemas de malnutrición. ¿Okay? Y acá es cuando nosotros tenemos que estar conscientes de algo. Esta es una cosa que tiene que ser tratada definitivamente, sí, por un equipo. Y en ese equipo tiene que estar el gastroenterólogo pediatra, el nutricionista, el terapeuta ocupacional y el pediatra, que ya sabemos, como dijiste tú, es el director de la orquesta. ¿Okay? Entonces, ahí eso es fundamental. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque ya sabemos que esta forma que tiene el niño en su problema nutricional conlleva a una serie de síntomas que están presentes, como hablamos anteriormente, diarrea, estreñimiento, problema de dolor abdominal, señas muy distendidos, y es por el tipo de alimentación. Y tenemos que recordar que nosotros con el abordaje, un abordaje, como llamamos, un abordaje biomédico, tenemos que pensar que detrás de todo esto hay unas alteraciones netamente de la esfera gastrointestinal. Hay un problema en lo que es la absorción y digestión que están alterados. Y al haber una alteración de esto, también va a haber una alteración de la absorción de nutrientes. Hay un proceso inflamatorio que viene paulatinamente, como dice, acentuándose hasta llegar a un proceso inflamatorio crónico de toda la esfera gastrointestinal, produciendo alteraciones tanto a nivel metabólico, alteraciones también a nivel de la inmunidad del niño, y hay un compromiso de la absorción, esa permeabilidad, esa selectividad que hay tanto en la mucosa gastrointestinal como en la parte de la barrera a nivel de cerebro, todo eso está inflamado. Entonces hay pasos de sustancias que realmente no son las más adecuadas y que si no se hace un manejo expedito de todo lo que son esto que está pasando a través de exámenes de laboratorio, de evaluaciones que se consideren pertinentes dentro de la parte del gastroenterólogo pediatra, ¿okay? Nosotros no vamos a ver ningún tipo de mejoría. Ojo, no es que nosotros tratando esto se va a curar el autismo, pero sí hay estudios y hay experiencias, tenemos experiencia que mejorando todo lo que son este microbioma que está alterado, esta permeabilidad que está alterada a través de intervenciones y dependiendo por supuesto también del caso, pues mira, se ha logrado revertir muchas de estas clínicas, estos síntomas que presentan los niños con autismo.
Entonces, aquí es bien importante entonces recalcar, hay déficits de micronutrientes importantes, vitamina C, zinc, cobre, vitamina A. Hay un caso descrito en la bibliografía médica de un caso de un autismo que con una conducta alimentaria muy restrictiva que llegó a tener una ceguera permanente precisamente por causa de déficit de vitamina A, entre otros. ¿Okay? Entonces, eso tenemos que nosotros evaluar, déficit de hierro también, que es muy importante y por supuesto que nos llega a la anemia. Entonces, todo ese tipo de intervenciones se deben hacer en conjunto. ¿Y cómo? Luego, una vez que uno hace cuando uno está haciendo una intervención nutricional, está con el paciente, los padres, uno indaga como primero la cultura alimentaria de la familia, porque no es lo mismo lo que se come de repente en el norte de Colombia, en el norte de Venezuela, al sur, en el llano, ¿sabes? Tenemos que ver eso. Segundo, el nivel adquisitivo, que es bien importante, ¿ok? Porque no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un nivel adquisitivo que pueda garantizar una alimentación adecuada en el niño. La hora en que come, qué tipo de alimento les gusta. Recordemos que ellos, por su problema de selectividad, inclusive lo que es el olor, el sabor, la presentación, los colores, todo eso puede influir. ¿Cuántas veces te come al día? ¿Qué tipo de alimento? ¿Cuáles son los que se predominan? Entonces ya con eso uno más o menos tiene una idea de qué es lo que está pasando. Uno cuando hace la historia clínica, quizás inicialmente uno hace como un recordatorio alimentario de 2 días anteriores o de 3 días cuando máximo, que donde tú preguntas qué comió el niño al desayuno, al almuerzo, a la cena, se recibió merienda, y no solamente que te digan qué comió. O sea, por ejemplo, no, él desayunó con arepa, que es muy común en Colombia y en Venezuela. Ah, pero ¿por qué se comió la arepa? Con esto, con carne, con queso. Pero no solamente saber con qué, ¿ok? Sino qué cantidad comió, cuánto le colocó de mantequilla, fue con jamón, fue con queso, fue solamente solo. Repitió esa comida varias veces al día. Eso es bien importante. Y luego uno hace lo que llamamos un recuento alimentario por 7 días, donde uno va a hacer una evaluación luego de ese recuento alimentario, ¿verdad? En ver qué ha pasado, ¿ok? Qué aporte realmente calórico y de nutrientes ha tenido, y por allí hacer nosotros conjuntamente con el nutricionista y el propio gastroenterólogo una intervención de tal manera de ir haciendo modificaciones de la dieta del niño cuando son muy rígidos, de manera de hacerle algo progresivo, garantizando el aporte de fibra, de frutas, de tipo ¿cómo se llama? De hidratación importante, y ver el control, el consumo de alimentos ultraprocesados que se ve con mucha frecuencia y que ya sabemos las consecuencias que tiene, y sobre todo los niveles de azúcar. Esta es una manera que debiese ser en cuanto a lo que es la intervención nutricional. Además de, por supuesto, establecer las evaluaciones antropométricas del paciente como tal, como es el peso, la talla, el índice de masa corporal. Hay otras medidas que nos pueden ayudar y que poderlo ubicar dentro de las tablas de crecimiento y desarrollo, bien sea las estandarizadas que hay en cada país, para ver en qué estado nutricional está el niño. ¿Está normal? ¿No está normal? ¿Está bajo peso? ¿Está sobrepeso? Entonces, ya por eso tenemos una visión del estado nutricional. Ojo, el mero hecho de que un niño tenga un peso y una talla adecuado para su edad no quiere decir que tenga un problema nutricional importante, porque es lo que se llama una desnutrición oculta o un déficit de micronutrientes, que eso no lo vamos a ver, solamente a determinar si está entre una curva por el peso y la talla. Entonces son cosas que uno tiene que ir integrando para poder entonces garantizar tener una visión real y una intervención adecuada dentro del aspecto nutricional del niño. Doctor, tenemos una pregunta acá de la audiencia. Si me permite, se la doy. ¿Cómo puede, sí, yo creo que tiene que ver con todo lo que acaba de hablar? ¿Cómo puede utilizar, qué se puede utilizar para que un niño autista que se le pueda abordar y para que pueda tener una mejor comunicación? Pues eso es lo que está tratando, dice la pregunta. ¿Qué se puede hacer para que un niño autista
qué abordaje se tiene que hacer o qué es lo que se tiene que hacer para que pueda tener una buena comunicación. Es como muy general, Bueno, ¿no? sí, porque cuando ya sabemos que esto es uno de los problemas que nosotros vemos en el niño autista de la comunicación. Ahora no sé a qué se refiere específicamente, si es para que el Ujú. niño comunique qué es lo que no siente, qué es lo que le gusta, qué no, por qué no come tal cosa. Y acuérdate que ahí ya tenemos que entrar en otras áreas que nos apoyan, ¿no? La parte Claro. de, a través de, por ejemplo, de pictogramas que Ujú. puedan decirle o tener los familiares, y con ayuda, por supuesto, del psicólogo, por ejemplo, Ujú. ¿ok? O de un terapeuta conductual que también Y puede depende ayudar. del nivel, ¿no? También, también depende del nivel. El nivel, ¿no? Y si estamos hablando con un niño que es más verbal, que es más visual, que es más auditivo, Ujú. o ver cómo se puede comunicar con mamá. O sea, mira, no me Claro. gusta, quiero esto, quiero lo otro. Y si no tiene ningún problema, por ser a nivel que sea por que no sea verbal, sea visual, entonces él mismo va a ir rechazando las cosas. Así Pero es. es algo muy amplio, porque la Ujú. comunicación, siempre uno busca las mil y una formas, y ya sabemos por Sí, los es una especialistas. pregunta. La comunicación, digamos que es uno de los de las características claves, los retos claves de la persona con autismo. Entonces hay muchas cosas que hay que Exacto. trabajar ahí, ¿no? Exacto, y tener todas estas historias visuales o estos pictogramas que Ujú. nos ayudan muchísimo, tanto a nivel de las actividades que hay en casa, las rutinas, y a nosotros los profesionales de la salud, que también incluso le podemos dar ideas a los padres, ¿verdad? Para estos pictogramas que deben hacer, por lo menos para entender si el niño está bien, si el niño está mal, que algo está pasando, porque si de ello, y lo podemos quizás hablar más adelante, si hay un problema que el niño por ejemplo, hoy no comió, mañana Ujú. tampoco, pero no te has dado cuenta que el niño tiene un cuadro febril, o de repente tiene una faringitis, o tiene una amigdalitis que le produce dolor, ¿ok? Entonces tenemos que buscar Claro, la forma de cómo saber que algo más está pasando porque no dejó de comer fue porque no le gustó la comida. Si viene exacto. comiendo todos los días, entre comillas, bien, o cierto alimento de su preferencia y hoy no quiso y mañana, hay que buscar cuál es la razón, qué es lo que está pasando. ¿Ok? Excelente. Doctor, el control de crecimiento y desarrollo sigue siendo fundamental. ¿Qué herramientas utiliza en la consulta para evaluar estos parámetros de forma adaptada al perfil sensorial del niño? Bueno, fíjate, lo que estábamos hablando ahorita, la versión antropométrica es una de las cosas fundamentales para ver cómo es el peso, la talla, la circunferencia cefálica de los niños, que eso uno lo puede hacer. Y hay que, a ver, eh, acuérdate que ellos no es como el niño común y corriente. Nosotros los pediatras, por lo general, a través de nuestra formación y de nuestra experiencia, tenemos las mil y una maneras para poder pesar a un niño sin mayores problemas, sin que tengamos o como ese rechazo que puede haber. Pero en el niño con autismo es diferente porque si él de un momento a otro llega a un ambiente que es desconocido, donde ve un aparato como que es un infantómetro o un peso, o eso para él es traumático, eso tiene que ser algo paulatino, que el niño vaya conociendo el ambiente, se le explique a través de inclusive pictogramas qué es lo que va a pasar en la consulta, por ejemplo, de manera de poderlo hacer de una manera expedita, que se pueda determinar en su talla y su peso. Siempre considerando esto, y creo que más adelante podemos hablar algo sobre lo que, que debemos hacer en la consulta para que esto se pueda dar con cierta facilidad. La parte de crecimiento, del desarrollo, pues ya el mero hecho de la consulta, uno está evaluando el niño, sobre todo la parte esta del desarrollo, que cómo lo vemos, cómo interactúa con el medio. Por lo general, los pediatras tenemos un área como para ver juegos, tacos, botones de colores, vemos cómo se comporta aquí, cómo es la comunicación del niño. Vemos que si atiende a órdenes directas, si no atiende. Esto nos permite evaluar cómo está en este momento, e incluso si es un niño que ya conocemos y que sabemos las intervenciones, pues si vemos que el niño anteriormente responde, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Por un ejemplo, ok, o cuando lo conociste no había una mirada, tú sabes, cuando
ese tipo de mirada que uno espera en un niño cuando tú le hablas, pero en la siguiente consulta ya lo está haciendo, entonces esto no quiere decir que algo positivo está pasando, ¿ok? Pero si vemos que pasan 2 o 3 controles y vemos que esto sigue igual, el deber de nosotros es comunicarnos con el especialista correspondiente para ver qué es lo que puede estar pasando y que esto no le vemos nosotros ningún avance. También podemos lograr, hay muchas herramientas, muchos test que evalúan el desarrollo de un niño, que por lo general yo prefiero que sea realizado por personas del campo de la psicología, por ejemplo. ¿Okay? Los psicopedagogos también pueden tener un tipo de test que puedan hacer esto, los terapeutas ocupacionales, pero son más específicos. Pero para el pediatra general, para el pediatra de salud, pues hay un Bernan, que creo lo llaman un tipo de evaluación modificada, que es sencilla y que lo hace en el propio interrogatorio, porque es una cosa muy importante. Ponte tú que yo esté preparado para hacer un test para ver cómo está el desarrollo del niño. Entonces, es un test que te puede durar 20, 30 minutos, y si a eso le suma lo que es la consulta, y si a eso le vamos a sumar también que finalmente lo vas a vacunar, el conglomerado de procesos que tiene ese niño, que tiene, ya sabemos, sus problemas sensoriales, pues mira, no es nada conveniente. Pero mientras tanto, hay formas como que a través de interrogatorio, mira, tú hablas con los papás, el niño atiende el llamado, el niño se viste solo, se lava las manos, se cepilla, cómo es la comunicación con sus hermanos, con sus compañeros, la parte social, y eso te va dando una visión de cómo va ese desarrollo del niño. Entonces, esos son un test que yo por lo menos trato de hacer de manera conjunta cuando está el padre, es lo que llaman modificado, pero te da una idea de cómo está trabajando el niño. Tú estás trabajando con el papá, estás preguntando todo esto, si come solo, por ejemplo, si utiliza bien los cubiertos, y a la vez estás viendo cómo está el niño en el área de juego, si está agarrando los juguetes, tú le puedes dar, si tiene indicación directa, si te está mirando los ojos, si se queda en un solo sitio, o sea, todo eso contribuye a que tú veas cómo está el desarrollo del niño. Entonces, con estos test y con la evaluación de crecimiento y desarrollo, perdón, de crecimiento a través de las tablas en el tiempo y cómo van evolucionando, y ver en un momento determinado si venía creciendo bien y se detuvo esa talla, ¿qué pasó allí? No, o sea, hay algo que está pasando y en ese momento tú tienes que determinar si puede ser por un problema nutricional. Descartar si hay alteraciones de talla, está la talla baja genética familiar, por ejemplo, ¿ok? Que hay que hacer un estudio de potencial genético tanto de los padres como del niño, por ejemplo, y no con el simple mero hecho de decirle, no, lo que pasa es que papá es pequeño, mamá es pequeña y el niño va a ser pequeño. ¿Okay? Entonces uno determina, pero para eso uno precisamente, a través de esa visión integral y longitudinal que tenemos los pediatras, de saber cómo va evolucionando en el tiempo, podemos determinar en un momento determinado, en un momento preciso, que algo está pasando. Y eso lo hacemos a través de la evaluación antropométrico-nutricional. Excelente, doctor. Qué buena información le está brindando a todos esos cuidadores, profesionales de la salud. Eh, Mire, doctor, ¿cómo se puede abordar, o sea, cómo se puede adaptar un consultorio pediátrico para que sea un entorno amigable, no sea traumático para los niños con autismo? Bueno, quizás en años anteriores, yo te voy a contar la experiencia que tuvo una colega pediatra. Ella tenía en su consultorio, ¿cómo se llama esto? Una pared, por llamarlo así, con unas ilustraciones, pero bien cargadas de todo lo que son estos cuentos de Disney, Okay. Blancanieves, La Bella Durmiente. Entonces ella dice que en ese caso era una niña la que entraba casualmente, y ella dice que la niña lo que se quedó fue así como petrificada, ¿ok? Mm. O sea, ella quedó como así Llegué impactada. al lugar, llegué a donde debo llegar. Exacto, ¿no? Pero la niña, ella me dice, yo estaba feliz, Jesús, porque es que Claro, la niña así como que, mira, una posición como fija. claro. Pasa el tiempo, ¿ok? Esa niña resultó ser que era una niña autista, Okay. ¿ok? Entonces, ese efecto de tantos colores, esa niña
O sea, el choque que tuvo en ese momento fue algo impresionante. ¿Ok? Claro. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que los consultorios, lo ideal es que sean, primero, tratar de controlar toda esta serie de estresores que pueden haber a los niños. Luces muy fuertes, por lo tanto, claro, yo sé que hay un momento determinado que uno tiene que evaluar ciertas, vamos a decir, a nivel de piel, ciertas cosas que necesitamos buena luz, pero esos son momentos precisos, pero sin embargo, hay dispositivos que tú puedes, perdón, regular la luz de tal manera que es una luz tenue que no sea impactante para ellos, ¿ok? Claro. O sea que siempre su problema de hipersensibilidad tenemos que manejarlo, que no haya mucho ruido a los alrededores, ¿ok? Que no sea algo muy fuerte. Los olores, he visto, porque inclusive tuve la oportunidad de hay muchos colegas que de repente por dar aromaterapia o tener un buen olor en su consultorio, recordemos que para ellos también eso puede ser algo que los puede, como dice, desregular, olores fuertes, ¿ok? Entonces, como dice, pleno, todo que no sea tan... tener un área de juegos de tal manera que el niño se sienta cómodo, ¿ok? Pueda jugar, tú a la vez los puedes evaluar. Es importante que el personal que trabaja contigo, desde la secretaria hasta la enfermera, estar, como dice, educadas, tener los conocimientos para ver cómo ellas van a actuar ante un niño que tenga, o bien sea verbal, sea auditivo, sea visual, ¿verdad? Porque es bien importante eso. Los tiempos de espera. Yo siempre recomiendo que si tú sabes que hoy viene un niño autista, cítalo de primero, de tal manera que no tenga una larga espera. Y mira cuesta como son las salas de espera en los consultorios, en los hospitales, que toda esa cantidad de ruido, toda esa cantidad de personas que pasan, la conglomeración de niños, uno montado encima de los otros, uno llora, la mamá habla, el televisor que en muchos consultorios está puesto allí, como dice, todo eso, pues a ellos no les cae, como dicen, muy bien. Entonces, es preferible que los cites a una primera hora, de manera que puedas garantizar que el niño pasa su consulta, no hacerles largas esperas. Algunos recomendaban que dejarlos en el vehículo hasta que llegue el momento de la consulta. Tampoco, porque sabemos lo que puede significar un espacio cerrado en un niño autista. Entonces, más bien coordinado, entonces, una en la tarde, lo quiero aquí, y el siguiente paciente, ¿ok? No lo cites, porque normalmente una consulta pediátrica puede durar entre 1 hora, 45 minutos, pero una consulta de primera vez con un niño autista te puede durar perfectamente hora y media, cuidado si no da 2 horas. ¿Okay? Entonces, el siguiente paciente, si es neurotípico, pues ya tú lo sabes que le vas a dar la cita a las hora y media después, para garantizar, porque la consulta del niño no puede ser una consulta, tú sabes, pésalo, tállalo, quítale la ropa, móntalo aquí, hablamos, la vacuna, chao. Exacto, Si que no, sea si no, directo al grano. exacto, si normalmente uno no lo hace así, ¿ok? Ujú. Con un niño autista mucho menos, Claro, ¿ok? Esto es claro. muchísimo menos. Quizás el problema se pueda suscitar, y eso es una cosa que siempre me ha preocupado, y se está trabajando en muchos posgrados, es cómo vamos a atender a un niño autista en una emergencia. Que eso sería otro tema bien importante, Sí, porque es en otra oportunidad lo podemos hablar. totalmente diferente. Mire, doctor, en procedimientos tipo la vacunación, qué estrategias recomienda para reducir el estrés y la sobrecarga sensorial en eh, las personas con autismo? Sí, fíjate, ¿qué es lo que pasa normalmente en un niño neurotípico cuando llega al consultorio? Primero, él va a ver como una especie de rechazo, va a llorar porque él siente que está llegando, o sea, hay una persona extraña y si lo retiran de la madre porque la enfermera lo va a agarrar para de vestirlo, para quitarle su ropa, ya hay, ¿sabes? Esa afinidad que tiene con mamá ya empieza a impactar el niño y llora. Por supuesto, el ver el individuo blanco con una bata y un estetoscopio, el niño también llora. Estábamos hablando de neurotípico. Y por supuesto, el pinchazo duele, aunque sea brevemente duele, pero con herramientas que uno hace, ese fastidio, ese dolor, ese malestar, ese llanto pasa rápidamente.
la cosa se torna diferente con el niño autista. Porque el niño autista primero estás cambiando, o sea, está llegando a un sitio que no conoce, a una persona que no conoce. Puede haber una relación, si hubo una experiencia anterior, con el olor típico de un consultorio, el olor alcohol, ¿ok? La textura de las batas, inclusive de la bata del médico, la textura del guante, ¿ok? Ya eso ya es otra cosa que también a ellos por su mismo problema sensorial que tienen. Este, la forma como, vamos a decirte que como tú lo abordas, ¿ok? Porque no, o sea, no se recomienda que sea una cosa como muy abrupta. Primero tú tienes que explicarle y decirle a los padres y darle las herramientas, si tú sabes que va a venir a vacunación. Yo por lo general prefiero que sea diferente a la consulta. Quizás el niño neurotípico tú le dices, venga a su consulta de evaluación normal y este mismo día se vacuna. Al niño con autismo yo prefiero que no, sino que venga Claro. a su consulta pediátrica y luego vamos a ir a una consulta únicamente que va a venir a vacunarse. Se le da las herramientas a papá y a mamá que lo pueden hacer a través de un pictograma o una historia social, ¿ok? Que también se conoce así, donde tú le vas a explicar, hoy vamos en dibujo, vamos al consultorio, vas a llegar, te va a ver el doctor, te van a colocar algo, ¿ok? Que es para que tú no te vayas a enfermar, te va a doler, te va a fastidiar un poco, luego te vas a ir para casa y te vas a ir con un premio, ¿ok? El premio ya lo decide pegarte, una carita feliz, una calcomanía, en fin, cualquier cosa. Es importante darle a él, porque él es muy rígido, o sea, se va a quedar rígido. Entonces, si tú no tomas en consideración esto, entonces es el típico niño que va a llorar un poquito más, o sea, bien exagerado a lo que normalmente tú esperas en otros niños. Va a ser un poquito agresivo o inclusive va a intentar salir corriendo del consultorio. Eso se ve mucho en los niños autistas si tú no haces una preparación de vida. No puedes tampoco de una, como dice, sentarlo, no, tienes que empezar que él se familiarice todo, mostrarle lo que le vas a hacer, ¿ok? Puede decirle a mamá y a papá que puede traer algo que él se sienta seguro, o sea, un muñeco, un peluche, una almohadita, inclusive hasta los audífonos que son, también puede ser también, y en el momento que vas a vacunarlo, pues buscarlo, o sea, algo con que extraer las burbujas estas que a ellos les encanta también, algún tipo de tablet donde tenga algún tipo de dibujo, y ser, como dice, lo más expedito, porque precisamente nosotros los pediatras, porque es que los niños se mueven mucho y eso es natural, te hará pinchar, te hará producir un dolor, y tanto el niño neurotípico como no, pues entonces tú tienes que dar la manera y tener la, ¿cómo se llama esto? Eso se llama la forma ideal de hacer, de preparar, no está preparando la intención delante del niño porque ya el niño va a estar pendiente, sino ya tenerla en el momento que esté lista, es que va a salir y rápidamente, clac, el pinchazo, ¿verdad? Y si Estar él preparado en el momento oportuno. exacto, y una cosa muy importante, no sujetes al niño, o sea, que agarra y lo agarra la mamá, lo agarra el papá, la enfermedad la sostiene. No, eso no lo hago ni por el niño neurotípico, ni menos con el autismo, Claro. porque ¿sabe lo que ellos sienten? O sea, lo que a mí me han descrito los pacientes autistas cuando los tocan es algo tan desagradable para ellos. Entonces, imagínate para un niño que tenga ese problema de hipersensibilidad, que lo toquen y lo sujeten, pues mira, no. Entonces, que si él desea estar con papá o con mamá en sus piernas, sin mucha sujeción ni nada, mira, perfecto, lo hace de una manera rápida porque realmente no es necesario, realmente está lo amarrando entre todo, sosteniéndolo entre todo para poder lograr eso. Tú con una buena forma, una buena táctica de aplicar la vacuna, es rápido. O sea, eso no se lleva ni 5 segundos cuando mucho. Y Bueno. el dolor se va siempre y cuando tú tengas, como dice, la forma. El muñeco, las burbujas, ¿cómo se llaman estas burbujas estas que se hacen con Sí, 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 sé cuál es la que usted sí, dice. esta misma Las que que tú son dices. como con jabón y van saliendo burbujitas. Sí, sí, sí. Exacto, juguetes sensoriales, algo que le guste, música, si el niño la tolera y tiene una música preferida también, todo eso lo tiene que utilizar para poder, entonces, realmente vacunar a la niña y que no sea lo más traumático posible. Gracias, doctor. Hay otra pregunta por ahí, pero primero quiero hacerle esa. La gente obviamente aprovecha el espacio, que hay un especialista acá.
y sabemos que como el tema es sobre la importancia de la consulta pediátrica, orientado a cuidadores y orientado a médicos, a profesionales de la salud. Sin embargo, hay consultas particulares que la gente puede tener sobre su caso particular que, si me permite, se la podemos tocar al final, ¿no, doctor? Claro, 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 cómo no, con gusto. Mire, bueno, la siguiente pregunta sería, más allá de la salud física, ¿cómo puede el pediatra colaborar con la escuela para favorecer la inclusión y las adaptaciones necesarias en el aula? Bueno, mira, definitivamente, quizás es una opinión, ni siquiera la voy a llamar personal, sino que es un deber ser. Definitivamente, el pediatra, los pediatras debemos de conocer lo que es inclusión, trabajar por la inclusión y conocer lo que son las adaptaciones curriculares. Si bien no tenemos conocimiento tan expedito como tienen otros profesionales dentro del área, que, por ejemplo, los psicopedagogos, tenemos que tener ese conocimiento. Porque cuando nosotros estamos haciendo el interrogatorio, y si queremos ver qué está pasando a nivel de la escuela, tenemos que tener conocimiento realmente de las adaptaciones. Aquí entra una parte que para mí es sumamente importante, y de hecho siempre trabajo, está dentro del equipo, que son los psicopedagogos, ¿okay? Que yo lo que te van a orientar. ¿Qué pasa? Se puede presentar una cosa. En este momento, cuando te llega la consulta, el niño no tiene ningún psicopedagogo, nunca han tomado, de repente no han tenido los padres la oportunidad de ser evaluados, o la escuela no ha pedido ninguna evaluación por un psicopedagogo. Pues entonces tú puedes hacer ciertas preguntas que te pueden orientar a ver si se están realizando las adaptaciones como tal. Tiene un sitio fijo, pues, que el niño se sienta cómodo, estás controlando la parte sensorial dentro de la escuela, estás haciendo las evaluaciones de tal manera de darle un poco más de tiempo que el resto de los niños. ¿Okay? No sé si me captas esa parte, cuando estás haciendo una evaluación o cuando estás mandando una actividad en clase, estás dando más oportunidad en tiempo a ese niño que al resto del grupo. Estás Claro. dándole sus descansos sensoriales al respecto. ¿Okay? Entonces, ya eso te ayuda a ver que si está haciendo las cosas están bien o no están bien dentro del ámbito escolar. Preguntar si hay algún tipo de, si tú tienes alguna inquietud, pues tú puedes pedirle quizá a las docentes que te den un informe realmente cómo está este niño en clase. Si ve alguna particularidad que te llame la atención, pues inmediatamente aquí ya tenemos, como dice, la primera herramienta con la que tú vas a llamar y comunicarte y referir al psicopedagogo: mira, está pasando esto, este niño tiene tal problema, no le están respetando su espacio, no está haciendo los descansos sensoriales, no le están dando la oportunidad de darle chance a que termine su tarea en el tiempo acorde. Quizás hay un bullying ahí presente y los padres no saben. Entonces, eso es importante porque a través de un informe, porque puede pasar lo siguiente: no tenemos ahorita un psicopedagogo a la mano, los padres no tienen el dinero, están en un sitio que realmente se hace difícil, la consulta con un psicopedagogo puede pasar algunos meses, pues tú puedes dar ciertas recomendaciones, decir a la escuela, o sea, tienes que hablar con la parte directiva, con los docentes, que a ese niño hay que darle ciertas características, ciertos espacios que le garantice su inclusión. No es que vas a tratarlo aparte, no, porque entonces no estamos hablando de inclusión, pero sí hacerla de tal manera que se le respeten todas estas condiciones y tomando en cuenta su componente sensorial, que es bien importante. Entonces, pero siempre trabajas a la mano de un psicopedagogo. Es obligatorio. Ahí entra ese otro profesional que entraría dentro de la parte de las intervenciones de los niños con autismo. Y ahorita se Excelente. está trabajando mucho a eso. Ahorita es una recomendación que el personal directivo, administrativo, docente, inclusive hasta el propio personal de mantenimiento, sepan qué es el autismo, sepan realmente qué se debe hacer, hablen de adaptaciones, hablen de inclusión, porque ese es un problema ahorita que se está presentando en la mayoría de las escuelas, que incluso hay escuelas donde ni la más mínima idea de lo que pueden ser las adaptaciones curriculares. Y de hecho hay muchas personas, por lo menos en Venezuela, que están haciendo un trabajo espectacular en cuanto a esto. Excelente, doctor.
Sí, y quiero dar un comentario sobre lo que usted dice de Venezuela, porque es que Venezuela, en todo lo que es Hispanoamérica, de arriba para Venezuela ha sido en autismo, desde Eslovenia, la doctora Lidia Negrón, fueron pioneros, han sido pioneros, ¿no? Entonces, bueno que Venezuela, en ese Sí, sentido, usted, que bueno, bueno, que, que le ahorita, quería, no, que te digo dígame. que en Venezuela habemos ahorita mucha gente trabajando en pro del autismo, Funda Asperben, Sovenia, Funda Cristal, que su trabajo de Funda Cristal es dirigido precisamente a trabajar en la inclusión escolar y en adaptaciones curriculares. Y a nivel de todos los estados siempre están Madres Azules, o sea, mira, cantidad de personas que estamos trabajando de una de otra manera en precisamente Y esto. Por desde la ejemplo, distancia también, ¿no? y desde la distancia, ahorita se me escapan muchas, inclusive muchas, yo las considero prácticamente aliados, porque cuando uno, así como Asperger para Asperger, como tú, que cuando Claro, hay una información importante uno la comparte, uno claro. llega así como aliado, como una gran familia que tú dices, bueno, déjame compartir esto, esto es importante porque ahorita la comunidad autista está recibiendo más información de lo que normalmente debe ser. Gracias a Dios, así es. Otra cosa, doctor, una última pregunta. Bueno, estamos llegando ya al cierre y debe estar muy cansado, doctor. Una pregunta más No eh, te, y, no, y así eh, vamos con la última pregunta del público y bueno, yo quería preguntarle, doctor, que para las familias que nos escuchan, ¿cuál sería su mensaje sobre la importancia de mantener la consulta pediátrica regular, incluso después del diagnóstico de autismo? pero uno es garantizar el crecimiento y el desarrollo del niño de forma adecuada. Cuidarlos, y eso es dar, como dice, ser prevención de enfermedades que puedan tener los niños y que puede ser, como dice la palabra, prevenirlas. Ver al pediatra como un interlocutor entre esa cantidad de cosas que están pasando y que puede recaudar él la información por parte de la familia y por parte de otros especialistas para poder estar educando a los padres normalmente. El mero hecho de que tú lleves a la consulta al niño del pediatra, puedes tú estar ayudándolo a evitar enfermedades, inclusive cuando sea un adulto. Hay enfermedades que son prevenibles, que las cuales son importantes desde la infancia. Entonces mi recomendación es, vaya al pediatra, consulte con su pediatra, si tiene dudas, inclusive dentro de las evaluaciones que se le están haciendo, consúltelas, que él tendrá la manera como conectar con esos profesionales y poder intercambiar información, que muchas veces pasa eso. Yo sé que es difícil porque también hay que ser bien empático y ponerse en el lugar de los padres cuando saben que tienen que irse a su relación con el psicólogo, con el psicopedagogo, con el terapeuta ocupacional, que luego dice, bueno, ¿y ahora qué hago? También ahora el pediatra también me va a querer ver todo el tiempo. Entonces, pero mira, es Mm, como dice, es el que te va a llevar ese ritmo en así todo es. lo que es el largo andar desde el nacimiento hasta la adolescencia del niño, porque cada etapa tiene una necesidad diferente, cada etapa tiene una intervención diferente, tiene enfermedades diferentes y puede surgir cualquier cosa que realmente pueden pasar desapercibidas en los niños con autismo. Si pueden pasar desapercibidas en niños neurotípicos con el niño autista, mucho más todavía porque hay inclusive ciertas enfermedades que son más frecuentes en ellos y que el pediatra tiene que estar pendiente. Entonces, definitivamente, lleven a su hijo al pediatra. Es lo mejor que realmente me recomendación. Doctor, de verdad, muy agradecido. Quiero primero, quiero agradecer a la gente que está hasta aquí, pero quiero también preguntarle, doctor, ¿cómo hace la gente para contactarlo? ¿Usted tiene, cuáles son sus redes sociales? Si tiene página web, creo que usted habla de telemedicina, telesalud, ¿se puede Pero, hacer ese tema con la gente de la comunidad acá que lo puedan contactar a usted obtener asesoramiento? sí, bueno, a través de mi cuenta de Instagram, doctor.Jesús Rojas Piso Pediatra, ok, Ujú. me puede contactar ahí
doy mucha información relacionada, por supuesto, con el autismo, pero también con otro tipo de información importante para niños neurotípicos, que es mucha información. Recientemente, inclusive, compartí un ebook donde es como una especie de una caja de herramientas de primeros auxilios para niños autistas. Inclusive, totalmente eso es un obsequio que yo le doy a los pacientes con autismo. Lo pueden buscar allí en mis redes sociales. Y también por telemedicina hay un enlace de telepediatría donde si necesitan una evaluación piden su cita por allí, entonces de una manera coordinada se puede dar. Excelente, doctor. De verdad ha sido un placer compartir con ustedes este episodio Sintonizando con el Autismo y muy agradecido por brindar su conocimiento, su sabiduría a nuestra comunidad. De verdad estoy muy satisfecho. Yo creo que esta información le va a ayudar a mucha gente. Aquí que el tiempo no dio para más preguntas, pero creo que en otra oportunidad, si nos los permite Dios, pues obviamente, y si usted quiere, si sea, usted está invitado, aquí está su espacio Muchas y con gracias. muchísimo Muchas gusto. gracias. No, y Entonces, si quedaron alguna pregunta que nos las hagan a través de tu red social o de la mía, y bueno, con mucho gusto así es, y yo me voy a asegurar de que sus contactos estén acuérdense, a la audiencia, acuérdense todos, que esto va a estar retransmitido en podcast y va a estar en la página de Asperger para Asperger y colgada aquí en Instagram. Entonces no se preocupen si llegaron tarde, que lo van a poder ver ahorita en 10 minuticos, lo van a poder ver. Agradecido, doctor. Un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad. Seguro. Gracias por la invitación. Que esté muy bien. Chao, Gracias. chao a Gracias. todos y gracias por conectarse a todos. Bye. Hasta luego.